Febrero de 1942, San Francisco, California. Michiko Yamamoto tenía exactamente 30 minutos para decidir qué parte de su vida cabría en 2 maletas. 30 minutos para empacar 12 años de matrimonio, 4 años de maternidad, 32 años de existencia en suelo americano. 30 minutos antes de que los soldados con rifles la sacaran de la única casa que su hija había conocido. Afuera, el motor del camión militar rugía con una impaciencia que no admitía lágrimas ni despedidas apropiadas. Sus manos temblaban mientras doblaba el vestido de su pequeña Emiko, el azul claro que tanto le gustaba, el que había usado en su último cumpleaños cuando todavía creían que ser americanos de nacimiento significaba algo. La niña lloraba aferrada a su muñeca de trapo, sin entender por qué los hombres uniformados gritaban en el jardín, por qué su padre no estaba ahí para protegerlas, por qué su madre metía fotografías familiares entre la ropa con movimientos frenéticos. Michiko había pasado la última década capturando momentos felices de otras familias en su estudio fotográfico del centro de la ciudad, inmortalizando bodas, graduaciones, primeras comuniones, bebés recién nacidos. Ahora sus propias fotografías, esas que colgaban en las paredes de su hogar, las miraban con una acusación silenciosa mientras ella decidía cuáles merecían ser salvadas y cuáles quedarían abandonadas para siempre. El oficial en la puerta golpeó con el puño 3 veces. 15 minutos. Michiko cerró los ojos y respiró el aroma de su casa por última vez, ese olor a té verde y madera de cerezo que su suegra había traído de Japón, que ahora la convertía en sospechosa, en enemiga, en amenaza. Cuando el camión arrancó hacia el centro de procesamiento de Tanforán, Michiko apretó a Emiko contra su pecho y miró por última vez la ciudad donde había nacido, donde había crecido creyendo en la promesa americana de igualdad y justicia. No sabía entonces que esa promesa era tan frágil como el papel fotográfico que se quemaba bajo el sol. No sabía que los próximos 3 años le enseñarían que el enemigo no siempre tiene el rostro que esperamos, y que la bondad a veces aparece en los lugares más impensables. Si esta historia te conmueve, déjame un like y quédate hasta el final, porque lo que sucedió después desafió todo lo que Michiko creía sobre el enemigo. El campo de internamiento de Tule Lake se extendía como una cicatriz en el paisaje del norte de California, cerca de la frontera con Oregón. Michiko lo vio por primera vez desde la ventana sucia del tren que había viajado durante 2 días completos desde el centro de procesamiento temporal. La tierra era marrón, seca, hostil. No había árboles que ofrecieran sombra. No había verde que descansara la vista. Solo kilómetros y kilómetros de tierra árida rodeada por cercas de alambre de púas que brillaban bajo el sol de mayo como cuchillas afiladas. Las torres de vigilancia se elevaban cada 100 metros, con reflectores que Michiko sabía que barrerían los barracones toda la noche, recordándoles que eran prisioneros en su propio país. Cuando bajó del tren con Emiko dormida en sus brazos, el calor del mediodía la golpeó como un puño. 40 grados centígrados que convertían el aire en algo espeso, difícil de respirar, que quemaba los pulmones con cada inhalación. El polvo se levantaba en nubes con cada paso, cubría la piel, se metía en los ojos, en la boca, dejaba un sabor metálico y amargo que se volvería tan familiar como su propio nombre. Michiko buscó a su esposo Hiroshi entre la multitud de hombres que descargaban equipaje en el otro extremo del andén. Lo había visto por última vez hacía 6 semanas, cuando los separaron en Tanforan porque los hombres y las mujeres procesaban en áreas diferentes. Recorrió cada rostro con una desesperación creciente, hasta que un guardia le gritó que avanzara, que dejara de bloquear la fila, que los hombres estaban en otro sector del campo. La separación no era temporal, era la política. Las familias se reunirían eventualmente, según les dijeron, pero eventualmente podía significar semanas, meses, tal vez nunca. El procesamiento comenzó en una barraca larga que olía a desinfectante barato y sudor humano. Michiko hizo fila durante 3 horas bajo el sol brutal, con Emiko quejándose de sed, sin agua, sin sombra, rodeada de cientos de mujeres y niños en las mismas condiciones. Cuando finalmente entró al edificio, 2 guardias mujeres le ordenaron desnudarse completamente para una inspección corporal. Emiko gritó aterrorizada cuando trataron de separarla de su madre.
Michiko suplicó que la dejaran quedarse, que solo tenía 4 años, que no entendía lo que estaba pasando. Una de las guardias, una mujer de rostro pétreo que no podía tener más de 20 años, accedió con fastidio. La humillación de estar desnuda frente a extraños mientras revisaban cada pliegue de su cuerpo, cada cavidad, buscando qué, Michiko nunca lo supo. Se grabó en su memoria como una quemadura. Emiko lloraba escondiendo el rostro en el vestido que habían obligado a Michiko a dejar en el suelo. La textura áspera de las manos enguantadas sobre su piel, el frío de la mesa de metal donde tuvo que recostarse, el sonido de las guardias murmurando entre ellas como si ella fuera ganado siendo inspeccionado para la venta. Cuando terminaron, le lanzaron un uniforme gris que le quedaba 2 tallas grande y le asignaron el número de identificación. 432. Michiko Yamamoto, ciudadana americana, fotógrafa, esposa, madre, ahora era solo 5 dígitos escritos en una etiqueta de papel que cosió torpemente a su ropa con hilo negro. El barracón que les asignaron era el número 18 en el bloque 7. Michiko empujó la puerta de madera que colgaba torcida en sus bisagras y encontró un espacio de aproximadamente 5 metros por 6, con paredes tan delgadas que podía escuchar cada palabra, cada tos, cada llanto de las familias en los cuartos adyacentes. Había 4 catres de metal con colchones rellenos de paja que olían a humedad y moho. Una bombilla colgaba del techo de madera sin pintar. No había closets, no había sillas, no había mesa. Una estufa pequeña de hierro en la esquina que tendría que compartir con 3 familias más. Las grietas entre las tablas del piso eran tan anchas que podía ver la tierra directamente debajo. El viento soplaba a través de esas grietas y entre las paredes, trayendo consigo más polvo, más calor, más desolación. Michiko dejó a Emiko en uno de los catres y se sentó en el otro, sintiendo cómo el metal se hundía bajo su peso con un chirrido oxidado. Este era su hogar ahora. Este cubo de madera sin aislamiento, sin privacidad, sin dignidad, rodeado de alambre de púas y torres de vigilancia en medio del desierto de California. Había esperado brutalidad, violencia física, los horrores que las historias susurraban sobre los campos de concentración en Europa. Pero nadie la había golpeado, nadie la había torturado, y eso, de alguna manera, hacía todo más confuso, más difícil de procesar. ¿Cómo nombrar esta violencia que no dejaba marcas visibles en el cuerpo, pero destrozaba algo fundamental en el alma? Esa primera noche, Michiko no durmió. El calor dentro del barracón era insoportable. La madera había absorbido el sol durante todo el día y ahora irradiaba ese calor como un horno. Emiko tosía por el polvo que se filtraba constantemente a través de las paredes. A medianoche, Michiko escuchó gritos en uno de los barracones cercanos. Una mujer suplicando, voces masculinas riendo. El sonido de algo golpeándose contra una pared. Michiko se levantó y fue hacia la puerta, pero una anciana en el catre del rincón le siseó que no saliera, que los guardias patrullaban de noche y dispararían a cualquiera que encontraran afuera después del toque de queda. Los gritos continuaron durante casi 1 hora antes de convertirse en sollozos ahogados y finalmente en silencio. Michiko se acurrucó junto a Emiko en el catre angosto, sintiendo el cuerpo pequeño de su hija temblar contra el suyo. Afuera, los reflectores barrían el campo cada 15 minutos. La luz se filtraba a través de las grietas de las paredes, creando patrones cambiantes en el techo, que Michiko observó hasta que el amanecer tiñó el cielo de un gris enfermizo. Había llegado al campo esperando confirmar todo lo que le habían enseñado sobre el enemigo americano, esperando odiar, esperando que ese odio la mantuviera fuerte. Pero la realidad era más compleja, más ambigua, más aterradora que cualquier cosa que hubiera imaginado. Los primeros días en Tule Lake establecieron una rutina que se repetiría durante los siguientes meses con una monotonía aplastante. El despertador sonaba a las 5:30 de la mañana. No un despertador real, sino el grito del guardia que recorría los barracones golpeando las paredes con su bastón. Michiko se levantaba adolorida del catre que era demasiado corto y demasiado duro. Despertaba a Emiko que gimoteaba por su padre, por su casa, por sus juguetes abandonados. Se vestían rápido con la ropa que nunca terminaba de secarse completamente por la humedad de la noche
que siempre estaba cubierta por una capa fina de polvo sin importar cuántas veces la sacudiera. Las letrinas comunitarias estaban a 50 metros del barracón. Filas de retretes sin puertas, sin divisiones, sin papel higiénico la mayoría de los días. Michiko aprendió a ir antes del amanecer, cuando había menos gente, cuando la oscuridad ofrecía algo de privacidad. Aprendió a llevar periódicos viejos para usar en lugar de papel. Aprendió a ignorar la humillación de sus necesidades corporales más básicas, convertidas en un espectáculo público. Las duchas eran peor. Agua fría que goteaba de cabezales oxidados, sin cortinas, sin divisiones. 30 mujeres desnudas apiñadas en un espacio diseñado para 10. Michiko se bañaba completamente vestida la mayoría de los días, solo quitándose la ropa interior en el último momento, lavándose tan rápido como podía, mientras Emiko lloraba aterrorizada por el ruido del agua contra el metal, la vergüenza de su cuerpo expuesto frente a tantas extrañas, la vulnerabilidad de estar desnuda donde cualquier guardia podía entrar en cualquier momento sin aviso, se convirtió en un peso constante en su pecho. El desayuno se servía a las 6:30 en el comedor comunal, otra estructura de madera sin aislamiento que se convertía en un horno durante el día y en un congelador durante la noche. Michiko hacía fila con su bandeja de metal abollada, observando a las mujeres que servían la comida, prisioneras como ella, asignadas a trabajos de cocina. Gachas aguadas que supuestamente eran avena pero parecían pegamento gris. Pan duro de 3 días. Café que sabía a tierra mojada. Las raciones eran insuficientes desde el principio, calculadas para mantenerlos vivos pero constantemente hambrientos. Michiko le daba la mitad de su porción a Emiko cada mañana, viendo cómo la niña devoraba la comida con una urgencia que partía el corazón. Emiko estaba perdiendo peso. Sus mejillas redondas de bebé se volvían huecas. Sus piernas delgadas parecían palillos dentro de los pantalones que Michiko había empacado hacía apenas 2 meses. ¿Cómo había pasado solo 2 meses? Se sentía como 2 años, 2 décadas, una vida entera. El capitán William Morrison apareció por primera vez en la tercera semana de Michiko en Tule Lake. Ella estaba en el comedor tratando de que Emiko comiera las verduras en conserva que olían a vinagre rancio cuando él entró con otros 2 oficiales. Era alto, más de 1,80 m, con cabello gris cortado al ras y ojos azules que recorrieron el comedor con una expresión que Michiko no pudo descifrar. No era crueldad exactamente, pero tampoco compasión. Era algo más cercano a la resignación, al cansancio de un hombre cumpliendo órdenes en las que tal vez no creía, pero que ejecutaría de todas formas. Los prisioneros se quedaron en silencio cuando él pasó entre las mesas. Michiko bajó la vista. Un instinto de supervivencia aprendido rápidamente. No hacer contacto visual con los guardias, no llamar la atención, volverse invisible. Morrison se detuvo junto a su mesa. Michiko sintió su presencia como un cambio de temperatura en el aire. No se movió, no respiró, esperando el golpe, la orden, la acusación. Él miró a Emiko durante un largo momento. La niña lo miraba de vuelta con esos ojos enormes llenos de lágrimas y confusión. Morrison carraspeó y siguió caminando. Michiko exhaló el aire que había estado conteniendo. Las manos le temblaban tanto que tuvo que dejar el tenedor. Las semanas se convirtieron en meses. Junio llegó con temperaturas que superaban los 45 grados regularmente. El campo se transformó en un horno al aire libre. Los barracones eran inhabitables durante el día, la madera negra absorbía cada rayo de sol hasta que tocar las paredes quemaba la piel. Michiko pasaba las horas de luz bajo la sombra escasa de los edificios, abanicando a Emiko con un pedazo de cartón, mojándole la frente con agua tibia de la cantimplora que racionaba cuidadosamente. 3 niños murieron por golpe de calor en el mes de junio. 3 funerales pequeños que Michiko observó desde la distancia, prometiéndose que Emiko no sería la siguiente, que encontraría la manera de mantenerla viva sin importar el costo. Las tormentas de polvo llegaban sin aviso. Nubes masivas de tierra y arena que oscurecían el sol, que penetraban en cada grieta, cada poro, cada pulmón. Michiko aprendió a reconocer los signos, el cambio en el viento, el silencio súbito de los pájaros. Corría al barracón,
Sellaba las grietas con trapos mojados, cubría a Emiko con mantas mientras el mundo afuera se volvía marrón y el viento aullaba como algo vivo y furioso. Después de las tormentas, pasaban horas barriendo el polvo que había entrado de todas formas, que cubría cada superficie, cada objeto, cada recuerdo de que alguna vez habían sido humanos con dignidad y propósito. Michiko fue asignada a trabajar en la lavandería del campo, 12 horas diarias lavando las sábanas, las toallas, los uniformes de los guardias en agua hirviendo que le quemaba las manos hasta dejarlas rojas y agrietadas. El vapor convertía la lavandería en un sauna insoportable, el sudor le corría por la espalda empapando su ropa, el mareo constante de la deshidratación hacía que tuviera que sentarse cada hora o desmayarse. Le pagaban $16 al mes, menos de lo que ganaba en un día en su estudio fotográfico de San Francisco. Emiko pasaba los días en la escuela improvisada que habían organizado en uno de los barracones, donde maestras prisioneras enseñaban lo que podían con los pocos libros y materiales que les permitían tener. Michiko la recogía al atardecer, encontrándola siempre con más polvo en el cabello, más tos en los pulmones, más preguntas sobre cuándo verían a papá otra vez. Michiko no tenía respuestas. Había enviado 3 cartas a Hiroshi sin recibir respuesta. No sabía si las cartas eran censuradas, destruidas, o si él simplemente no estaba recibiendo permiso para responder. No saber era una tortura propia, diferente al hambre o al calor, pero igualmente destructiva, carcomiendo su esperanza día tras día. Julio trajo el primer intento de agresión sexual que Michiko experimentó directamente. Había ido a las letrinas pasada la medianoche, una estupidez que reconoció demasiado tarde, pero Emiko tenía diarrea y Michiko había pasado las últimas 2 horas limpiándola, cambiando las sábanas, necesitaba lavar sus propias manos y ropa. El camino estaba oscuro, los reflectores apuntaban en otra dirección. Ella caminaba rápido, abrazándose contra el frío que reemplazaba el calor brutal del día, cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volteó y vio a 2 guardias, jóvenes, tal vez 20 y pocos años, caminando con esa manera particular de los hombres que han estado bebiendo y buscan problemas. Uno de ellos, Peterson lo había escuchado llamar a su compañero, sonrió mostrando dientes amarillos. Le dijo algo en inglés que Michiko no entendió completamente, pero el tono era inconfundible. El otro guardia se rió, un sonido húmedo y desagradable. Michiko retrocedió, calculando la distancia al barracón más cercano, sabiendo que no llegaría, que nadie vendría si gritaba, que los gritos en la noche eran tan comunes que todos habían aprendido a ignorarlos. Peterson dio un paso hacia ella. Michiko sintió el terror convertirse en algo sólido en su garganta, bloqueando el aire. Este era el momento que había temido desde que llegó, el momento que todas las mujeres susurraban que era inevitable, solo cuestión de tiempo. Cerró los ojos esperando el primer golpe, la primera violación de su cuerpo que se sumaría a todas las otras violaciones de su dignidad. La voz vino de la oscuridad, autoritaria y fría. Morrison. Michiko abrió los ojos y lo vio parado a 5 metros de distancia, la mano en la pistola en su cadera. Les ordenó a los 2 guardias que volvieran a sus puestos inmediatamente. Peterson protestó. Dijo algo sobre solo divertirse un poco, que las japonesas no contaban de todas formas. Morrison repitió la orden, esta vez desenfundando la pistola parcialmente. Los 2 guardias se fueron arrastrando los pies, murmurando insultos que Michiko sintió como escupitajos en su piel. Morrison se quedó parado ahí en silencio durante un largo momento. Michiko tampoco se movió. No sabía si debía agradecerle o simplemente correr. Si esta era una salvación o solo una versión diferente de peligro. Él finalmente habló en un inglés lento, preguntándole si estaba herida. Michiko negó con la cabeza, incapaz de encontrar palabras en ningún idioma. Morrison le dijo que volviera a su barracón y que no saliera de noche otra vez, que no podía protegerla si insistía en violar el toque de queda. La palabra proteger resonó en la mente de Michiko todo el camino de vuelta. ¿Por qué el oficial a cargo del campo que la mantenía prisionera, que supervisaba su hambre y su humillación diaria, intervendría para protegerla? La contradicción era tan desconcertante que Michiko se quedó despierta el resto de la noche tratando de entenderla.
tratando de encajar esta pieza de humanidad inesperada en la imagen del enemigo que necesitaba mantener intacta para sobrevivir. Comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, para saber que estas historias reales llegan a quienes necesitan escucharlas. Agosto marcó el comienzo de los interrogatorios de lealtad. Michiko fue convocada a la oficina administrativa en la segunda semana del mes. 2 oficiales de inteligencia del ejército la esperaban en una sala sin ventanas, con una sola silla de metal en el centro. Le ordenaron sentarse. Le entregaron un cuestionario de 2 páginas. Preguntas sobre su lealtad a Estados Unidos. ¿Estaba dispuesta a servir en las Fuerzas Armadas en combate? ¿Juraba lealtad incondicional a los Estados Unidos y renunciaba a cualquier lealtad al emperador de Japón? Michiko leyó las preguntas sintiendo una furia crecer en su pecho que no había permitido antes. Ella había nacido en California. Nunca había estado en Japón. No hablaba japonés más allá de las frases básicas que su madre le había enseñado. Había votado en cada elección desde que cumplió 21 años. Había pagado sus impuestos, había contribuido a la comunidad, había creído en este país con una fe que ahora parecía la estupidez más grande de su vida. Y ahora estos hombres que la habían arrancado de su hogar, que la habían despojado de su negocio, que la mantenían en un campo de concentración en el desierto, tenían la audacia de preguntarle sobre su lealtad. Uno de los oficiales le ordenó que respondiera. Michiko miró el cuestionario y luego lo miró a él. Preguntó en un inglés perfecto sin acento si él tendría lealtad a un país que lo trataba como ella estaba siendo tratada. El oficial se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Le gritó que respondiera las malditas preguntas o la enviarían al área de alta seguridad, donde los desleales eran mantenidos en condiciones aún peores. Michiko firmó las respuestas que sabía que querían, las respuestas que tal vez le darían una oportunidad de sobrevivir, de ver a Hiroshi otra vez, de sacar a Emiko de este infierno. Pero mientras escribía su nombre, algo se rompió dentro de ella, algo que no podría repararse. Las raciones se redujeron en septiembre. El ejército explicó que había escasez debido a la guerra, que todos debían hacer sacrificios. Pero Michiko veía a los guardias comiendo en su comedor separado. Veía los camiones llegar con provisiones que nunca llegaban a los prisioneros. El desayuno ahora era solo café amargo y un pedazo de pan. El almuerzo era sopa aguada con algunos vegetales flotando. La cena era arroz con frijoles, cuando había frijoles. Emiko lloraba de hambre todo el tiempo. Sus costillas eran visibles a través de la piel pálida. Michiko le daba toda su comida, mentía diciéndole que ya había comido, que no tenía hambre. Ella misma estaba perdiendo peso tan rápido que su ropa colgaba en su cuerpo como trapos en un espantapájaros. El hambre era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era simplemente el estómago vacío, era el mareo constante, la debilidad en los músculos, la incapacidad de pensar con claridad, el frío que venía desde adentro porque su cuerpo no tenía energía para generar calor. Era la obsesión con la comida, los sueños cada noche sobre los banquetes que solían tener en Año Nuevo, el dolor físico de ver a Emiko cada día más delgada, más débil, más cerca de convertirse en una de esas estadísticas que el administrador del campo leía sin emoción cada semana. 3 muertes por desnutrición en septiembre, 5 en octubre. Michiko vivía con el terror de que Emiko sería la siguiente. Fue Morrison quien cambió eso. Michiko lo encontró esperándola afuera de la lavandería un atardecer de octubre, cuando el aire finalmente había refrescado y el sol se ponía rojo sangre sobre las montañas distantes. Él le entregó un paquete envuelto en papel marrón sin decir palabra y se fue antes de que ella pudiera reaccionar. Michiko esperó hasta estar sola en el barracón para abrirlo. Adentro había latas de leche condensada, galletas, fruta seca, chocolate, comida real, comida que no había visto en meses. Lloró sosteniéndolas, no de gratitud exactamente, sino de confusión, de rabia hacia sí misma por sentir algo que no fuera odio hacia este hombre. Emiko comió esa noche hasta que su pequeño estómago estuvo lleno por primera vez en semanas. Michiko guardó el resto escondido bajo el colchón de paja, racionándolo cuidadosamente. Los paquetes continuaron llegando cada 2 semanas durante los siguientes meses. Nunca directamente de Morrison,
siempre dejados en lugares donde Michiko los encontraría, siempre sin nota, sin explicación. Michiko sabía que aceptarlos la hacía cómplice de algo, que había una transacción implícita que no entendía completamente. Pero Emiko estaba viva. Estaba ganando peso otra vez, y Michiko descubrió que la supervivencia de su hija valía más que su orgullo, más que su pureza moral, más que cualquier principio abstracto sobre resistencia. Noviembre trajo las primeras heladas. El campo no estaba preparado para el invierno. Los barracones construidos apresuradamente no tenían aislamiento. Las estufas pequeñas apenas calentaban 1 metro cuadrado alrededor de ellas. Michiko se despertaba con escarcha en las mantas, con el agua en la jarra congelada, con Emiko tiritando violentamente a su lado. Las temperaturas caían a 15 grados bajo cero en las noches más frías. Michiko quemaba cualquier cosa que pudiera encontrar en la estufa, madera vieja, cartón, periódicos, pero nunca era suficiente. Dormían vestidas con toda la ropa que tenían, envueltas en todas las mantas, acurrucadas juntas tratando de compartir el calor corporal. El frío era tan intenso que dolía respirar. El aire congelaba los pulmones, hacía que cada inhalación sintiera como cuchillos en el pecho. Emiko desarrolló una tos profunda que no se iba, que la mantenía despierta toda la noche, que producía flema con trazas de sangre que aterrorizaban a Michiko. La llevó a la enfermería del campo, una barraca con algunos catres y casi ninguna medicina. El médico, un prisionero anciano de Sacramento que había sido pediatra antes de la guerra, examinó a Emiko y diagnosticó neumonía temprana. Necesitaba antibióticos, necesitaba calor, necesitaba comida nutritiva. No tenía ninguna de esas cosas. El médico le dio a Michiko aspirinas, que era todo lo que tenía, y le dijo que rezara. Michiko pasó las siguientes 3 noches sentada junto al catre de Emiko, escuchándola toser, sintiéndola arder con fiebre, creyendo que la perdería. La 4ª noche, Morrison apareció en la puerta del barracón. Michiko apenas lo registró, toda su atención en Emiko, cuya respiración se había vuelto superficial y trabajosa. Morrison se arrodilló junto al catre y sintió la frente de la niña. Habló en voz baja, algo sobre su propio hijo que había muerto de fiebre escarlata 3 años antes, algo sobre Pearl Harbor y su esposa que trabajaba como enfermera en la base naval y nunca salió de los escombros del hospital. Michiko lo escuchó desde muy lejos. Las palabras no tenían sentido, no importaban. Morrison se fue y regresó 1 hora después con una manta gruesa de lana del ejército, una botella de verdaderos antibióticos y una orden de transferencia para Emiko a la enfermería con calefacción, donde los casos graves recibían atención las 24 horas. Michiko lo miró tratando de entender quién era este hombre, este enemigo que había perdido a su familia en un ataque que su gobierno atribuía a personas como ella, que tenía todas las razones del mundo para odiarla, y sin embargo, estaba salvando a su hija. Morrison evitó su mirada. Le dijo que no era por ella, que simplemente no podía quedarse de pie viendo morir a otro niño cuando podía hacer algo al respecto. Que vengarse de Emiko no devolvería a su hijo, que ya había suficiente muerte en el mundo sin añadir más por principios estúpidos. Emiko sobrevivió. Pasó 2 semanas en la enfermería antes de que su fiebre bajara y su tos mejorara lo suficiente como para regresar al barracón. Michiko la cuidó día y noche, alimentándola con la sopa que Morrison seguía trayendo, leyéndole historias que inventaba porque no tenían libros, cantándole las canciones de cuna que su propia madre le había cantado. Cuando Emiko finalmente pudo sentarse y sonreír débilmente, Michiko sintió algo quebrarse en su interior. Todas las paredes cuidadosamente construidas de odio y certeza moral colapsando de golpe. Se encontró buscando a Morrison en el campo, viéndolo patrullar con esa expresión cansada, preguntándose qué lo había traído aquí, a este trabajo de supervisar el encarcelamiento de familias inocentes, preguntándose si sufría por ello, si le quitaba el sueño, si también él estaba atrapado en una máquina más grande que su humanidad individual. Una tarde lo encontró solo en el perímetro del campo, mirando hacia las montañas. Michiko se acercó lentamente, sin saber qué decir, si debía decir algo. Morrison habló primero. Le contó sobre su esposa Sarah, enfermera en Pearl Harbor, que murió tratando de salvar a los soldados heridos cuando el hospital fue bombardeado.
Le contó sobre su hijo Thomas, 7 años, fiebre escarlata, 3 días de agonía. Le contó cómo había pedido esta asignación creyendo que supervisar campos de internamiento sería una forma de servir a su país después de estar demasiado viejo para combate. Cómo había llegado esperando encontrar espías y saboteadores y en cambio encontró familias, niños, gente exactamente como Sara hubiera protegido. Cómo no sabía ya qué era lealtad y qué era simplemente hacer lo correcto. Michiko le preguntó por qué la ayudaba entonces, por qué arriesgaba su posición trayendo comida y medicina. Morrison se rió sin humor. Dijo que tal vez era egoísmo, que no podía vivir consigo mismo siendo el tipo de hombre que dejaba morir de hambre a niños. Que Sara lo hubiera odiado por eso. Que Thomas merecía un padre que eligiera la bondad incluso cuando era difícil. Michiko sintió lágrimas en sus ojos por primera vez en meses. Le dijo que odiaba agradecerle, que odiaba que él fuera la razón por la que Emiko estaba viva, que odiaba que no pudiera simplemente verlo como el enemigo, porque eso sería mucho más simple. Morrison asintió. Dijo que él también odiaba esto, toda esta situación imposible donde la bondad hacia ella era traición a su propio país y la lealtad a su país requería crueldad hacia personas inocentes. Dijo que la guerra convertía a todos en traidores de algo. Se quedaron en silencio compartiendo ese peso, esa comprensión de que el mundo no era tan simple como blanco y negro, aliados y enemigos, nosotros y ellos. Diciembre llegó con noticias contradictorias sobre la guerra. Los aliados estaban ganando en Europa, retrocediendo en el Pacífico, avanzando en África. Michiko escuchaba los rumores que circulaban por el campo, filtrándose desde los guardias que hablaban demasiado alto, desde los periódicos que ocasionalmente llegaban censurados. Hiroshi finalmente pudo escribirle. La carta llegó en Navidad, 3 páginas que habían sido abiertas y leídas por censores, palabras tachadas con tinta negra, pero aún así la voz de su esposo atravesando los meses de silencio. Estaba en Manzanar, otro campo en California. Estaba vivo, estaba trabajando, estaba desesperado por noticias de ella y Emiko. Morrison arregló una llamada telefónica supervisada de 10 minutos en enero. Michiko escuchó la voz de Hiroshi por primera vez en casi un año y se derrumbó llorando, incapaz de hablar, desperdiciando minutos preciosos en sollozos mientras él le decía que la amaba, que sobrevivirían a esto, que volverían a estar juntos. Cuando colgó, Morrison estaba parado en la esquina de la oficina mirando por la ventana. Le dijo sin voltearse que estaba trabajando en una transferencia, que las familias eventualmente se reunificarían si mantenían sus cabezas abajo y pasaban los cuestionarios de lealtad, que no podía prometerle nada pero que lo intentaría. La primavera de 1943 trajo cambios en el campo. Las políticas se volvieron más estrictas después de disturbios en otros centros de internamiento, más guardias, más interrogatorios, más segregación entre los considerados leales y desleales. Michiko fue clasificada como leal después de su cuestionario, lo que significaba mejores raciones, mejor vivienda eventualmente, posibilidad de reubicación fuera del campo si encontraba un patrocinador en un estado del este. Pero eso significaba dejar atrás a las mujeres en su barracón que habían sido clasificadas como desleales por negarse a jurar lealtad incondicional, que ahora eran enviadas a un área de alta seguridad con menos comida, menos libertad, castigos más severos. Michiko vio familias siendo separadas otra vez, maridos de esposas, padres de hijos, basados en respuestas a preguntas diseñadas para no tener respuestas correctas. Vio mujeres golpeadas por guardias por protestar. Vio a Morrison intervenir varias veces, usando su autoridad para detener los peores abusos, y vio el costo que tenía en él, cómo otros oficiales empezaban a mirarlo con sospecha, a cuestionar su lealtad, a murmullar que se había vuelto demasiado blando con los japoneses. En abril, Morrison fue llamado a Washington para una revisión. Regresó 3 semanas después visiblemente cambiado, más delgado, más callado. Michiko escuchó rumores de que había sido reprendido por su manejo del campo, que lo consideraban demasiado permisivo, que su carrera estaba en peligro. Él evitó el contacto con ella durante semanas, cumpliendo sus funciones con una distancia profesional que no había mostrado antes. Michiko se sintió extrañamente herida por esto.
lo cual era ridículo considerando que era su carcelero, pero se había acostumbrado a verlo como algo más complejo, como un aliado improbable en un sistema que los oprimía a ambos de maneras diferentes. Cuando finalmente lo vio solo otra vez, en mayo, él le dijo que la transferencia de Hiroshi a Tule Lake había sido aprobada, que llegaría en junio, que Morrison había arriesgado su posición forzando la aprobación, llamando en favores, amenazando con renunciar si no se permitía. Michiko le preguntó por qué haría eso, por qué arriesgaría todo. Morrison no respondió directamente. Solo dijo que había decidido que si iba a destruir su carrera de todas formas, al menos sería por algo que importaba. Hiroshi llegó el 15 de junio de 1943. Michiko lo vio bajarse del camión en el área de procesamiento y corrió hacia él sin pensar en las reglas, sin importarle los guardias que gritaban que se detuviera. Se estrellaron juntos y cayeron al suelo del polvo, abrazándose, llorando, Emiko gritando papá y lanzándose encima de ellos. Michiko sintió el cuerpo de su esposo, más delgado, más duro, pero vivo, real, aquí. Besó su rostro, su cuello, sus manos, necesitando confirmar que no era un sueño. Hiroshi la sostuvo como si nunca fuera a soltarla. Emiko se metió entre ellos dos, y por un momento, a pesar del alambre de púas y las torres de vigilancia y los rifles apuntándoles, eran una familia otra vez. Morrison observaba desde la distancia. Michiko lo vio por encima del hombro de Hiroshi. Vio la expresión en su rostro que era dolor y alivio mezclados. Le sostuvo la mirada durante un segundo antes de que él se diera vuelta y caminara hacia la oficina administrativa. Esa noche, en el barracón que ahora compartían los tres, mientras Emiko dormía entre ellos, Michiko le contó todo a Hiroshi. Sobre los paquetes de comida, sobre la medicina para Emiko, sobre las conversaciones con Morrison. Esperaba ira, esperaba acusaciones, esperaba que Hiroshi la viera como contaminada por contacto con el enemigo. En cambio, él la sostuvo más fuerte y dijo que estaba agradecido, que sobrevivir no era traición, que el mundo era más complicado de lo que cualquiera de ellos había creído. Los meses siguientes fueron los más estables de su tiempo en Tule Lake. Tener a Hiroshi allí cambiaba todo. Michiko ya no tenía que llevar el peso sola. Él trabajaba en los campos cultivando vegetales para el campo, volvía cada noche agotado pero presente. Comían juntos, dormían juntos, cuidaban a Emiko juntos. Las raciones mejoraron ligeramente en el verano. Morrison fue transferido en agosto, reemplazado por un oficial más joven y más estricto que implementó reglas más duras inmediatamente. Michiko sintió su ausencia de manera inesperada, una pérdida que no debería importar, pero importaba. Escuchó que había sido degradado, enviado a una posición administrativa sin importancia en algún lugar de Nevada, que su carrera estaba efectivamente terminada. Se preguntó si lo lamentaba, si había valido la pena, si pensaba en ellos. Se preguntó si ella lo recordaría como su salvador o su carcelero, si era posible ser ambas cosas al mismo tiempo. El otoño de 1943 trajo rumores de que la guerra podría terminar pronto, aunque esos rumores resultaron ser prematuros. Luego 1944, con más espera, más incertidumbre. Michiko y Hiroshi hablaban cada noche sobre qué harían cuando fueran liberados, si serían liberados. Volverían a San Francisco, reconstruirían el estudio fotográfico, darían a Emiko la infancia que merecía. O tal vez irían al este, empezarían de nuevo donde nadie los conociera como enemigos. O tal vez nunca los dejarían ir, tal vez pasarían el resto de sus vidas aquí, envejeciendo detrás del alambre de púas hasta que ya no importara. La incertidumbre era su propia forma de tortura, más sutil que el hambre o el frío, pero igualmente destructiva. En diciembre de 1944, la Corte Suprema finalmente dictaminó que la detención de ciudadanos americanos leales era inconstitucional. Los campos comenzarían a cerrarse. Las familias serían liberadas gradualmente. Michiko escuchó las noticias sin permitirse creer, sin permitirse esperanza porque la esperanza había sido arrancada demasiadas veces. Pero cuando llegó la orden oficial, en enero de 1945, cuando su nombre apareció en la lista de familias aprobadas para liberación, cuando el guardia les entregó papeles y boletos de tren y $100 en efectivo para empezar de nuevo, Michiko finalmente lloró.
No de alegría exactamente, porque había demasiada pérdida para alegría pura, sino de alivio, de agotamiento, del final de una pesadilla que había durado 3 años. El viaje de regreso a California tomó 4 días. Michiko, Hiroshi y Emiko viajaban en un vagón de tren regular con otros pasajeros civiles que los miraban con sospecha y desagrado. Emiko, ahora 7 años, preguntaba constantemente si volverían a su casa real, a su habitación, a su escuela. Michiko no sabía cómo decirle que su casa había sido vendida, que todas sus pertenencias se habían perdido, que no había nada a lo que volver excepto recuerdos. Llegaron a San Francisco en febrero de 1945 y encontraron una ciudad que los había olvidado o que prefería olvidar. El estudio fotográfico de Michiko había sido tomado por otro dueño. Su casa estaba ocupada por una familia blanca que les cerró la puerta en la cara. Las tiendas en su antiguo vecindario tenían letreros que decían que no se admitían japoneses. Michiko buscó a sus amigas de antes de la guerra y descubrió que la mayoría habían sido también internadas, dispersadas por todo el país, perdidas. Encontraron una habitación pequeña en un hotel barato que aceptaba japoneses, un solo cuarto con una cama y un lavabo, sin cocina. Hiroshi consiguió trabajo como conserje ganando la mitad de lo que había ganado antes de la guerra. Michiko intentó reabrir su negocio de fotografía, pero ningún banco le daría un préstamo. Ningún propietario le rentaría un espacio. Terminó trabajando en una tintorería, planchando la ropa de las mismas personas que la habían enviado al campo. La reintegración era imposible de maneras que Michiko no había anticipado. No era solo la pérdida material, aunque eso era devastador. Era la pérdida de fe en el país que la había traicionado. Era la mirada en los ojos de Emiko cuando otros niños la llamaban enemiga en la escuela. Era la manera en que Hiroshi se despertaba gritando de pesadillas sobre separación y hambre. Era cómo Michiko se estremecía cada vez que veía un uniforme militar, cómo su cuerpo se ponía rígido, cómo su mente volvía instantáneamente a la vulnerabilidad de las inspecciones desnuda, a las noches esperando violencia que podía o no llegar. Era la culpa de sobreviviente cuando escuchaba sobre familias que habían perdido todo, que nunca se recuperaron. Era la rabia que no tenía dónde ir, que no podía expresarse, que tenía que tragarse cada día para poder funcionar. Michiko intentó hablar sobre el campo con Hiroshi, pero descubrió que no tenían lenguaje para eso, que poner palabras al trauma lo hacía más real de lo que podían soportar. Así que lo enterraron, lo guardaron en un lugar profundo donde no pudieran alcanzarlo y trataron de seguir viviendo. Pasaron años, 1946, 1947, 1948. Emiko crecía, se americanizaba de maneras que rompían el corazón de Michiko, rechazaba todo lo japonés, quería olvidar, quería encajar. Hiroshi seguía trabajando trabajos que estaban por debajo de sus calificaciones, ahorrando cada centavo, soñando con comprar una casa pequeña algún día. Michiko finalmente pudo abrir un pequeño estudio fotográfico otra vez en 1949. No en su antiguo vecindario, sino en un área menos deseable, pero era suyo. Fotografiaba bodas, graduaciones, familias, exactamente como antes de la guerra, pero ya no con la misma inocencia. Veía en cada rostro frente a su cámara la capacidad para traición, para crueldad, pero también para bondad inesperada. Había aprendido que los humanos contenían multitudes contradictorias, que el mismo país podía encarcelarla y liberarla, que el mismo hombre podía ser su carcelero y su salvador. En 1952 leyó en el periódico que William Morrison había muerto de un ataque al corazón en Nevada. 54 años. El obituario era breve. Mencionaba su servicio en la Primera Guerra Mundial, su trabajo administrativo durante la Segunda. Nada sobre los campos. Michiko cortó el artículo y lo guardó en una caja donde mantenía las pocas fotografías que había logrado salvar del campo. No sabía por qué lo guardaba, qué significaba Morrison para ella, si deberían llorar al hombre que la había encarcelado o honrar al hombre que había salvado a su hija. Decidió que podía hacer ambas cosas, que contenía espacio suficiente para contradicciones. Los aprendizajes que Michiko llevó de Tule Lake no fueron los que esperaba al principio. No aprendió sobre la maldad inherente del enemigo, sino sobre la complejidad moral que existe en cada persona.
Aprendió que la bondad no cancela la complicidad en sistemas opresivos y que la complicidad no cancela la capacidad para actos individuales de compasión. Aprendió que sobrevivir requiere compromisos que nunca podrán sentirse limpios, que la pureza moral es un lujo que los vulnerables raramente pueden permitirse. Aprendió que el perdón y la responsabilidad no son opuestos, que puede reconocer la humanidad en Morrison, mientras simultáneamente exige que su país rinda cuentas por el horror del internamiento. Aprendió que las etiquetas de enemigo y aliado son construcciones frágiles que colapsan bajo el peso de la experiencia vivida, que la verdadera resistencia a veces se parece a aceptar ayuda de manos inesperadas. Aprendió que su hija merecía vivir más de lo que su orgullo merecía mantenerse intacto, que el amor por Emiko era más fuerte que cualquier ideología. Aprendió que cargaría a Tule Lake en su cuerpo para siempre, en cómo se estremecía con ciertos sonidos, cómo evitaba espacios confinados, cómo nunca podría confiar completamente otra vez, pero que esas cicatrices no la definirían completamente. Había más en ella que trauma. Había resiliencia, creatividad, amor, esperanza testaruda. Había Michiko Yamamoto, fotógrafa, madre, sobreviviente, testigo, humana en toda su complejidad contradictoria. Si esta historia te hizo reflexionar, regálame un like y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has descubierto humanidad donde esperabas encontrar solo crueldad? Gracias por escuchar esta historia que necesitaba ser contada, que necesitaba ser recordada. Suscríbete para más historias sobre las experiencias olvidadas de mujeres en tiempos de guerra, sobre la complejidad moral que surge cuando sobrevivir requiere redefinir quién es el enemigo.